La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos, un poco abrupto el cambio ahí de música, pero esto es La Espada de Damocles. Soy Pablo Veloso y vamos a continuar hablando acerca de este magnífico Evangelio de Tomás. Este evangelio data de, algunos dicen el 50 después de Cristo, otros dicen el 150. Está redactado, a diferencia de los evangelios canónicos, en arameo. Y usted me preguntará, ¿qué vendría a ser el arameo? Bueno, el arameo era la lengua que se hablaba en la época de Jesús. Jesús no hablaba ni en latín ni en griego, él hablaba en arameo, que era un dialecto o una lengua en ese momento que era como el hebreo de ese tiempo, y especialmente el arameo galileo, ¿no? Con sus modismos galileos, porque esa era la provincia en la cual él vivía en Israel. Entonces, este evangelio tiene un valor importante, fue descubierto en 1945 en la ciudad egipcia de Nag Hammadi, donde se encontraron tantos otros textos que aquellos otros son gnósticos. Este está como en el medio, algunos le otorgan un sentido gnóstico también, otros no tanto, simplemente dicen que es una de las fuentes que enriqueció y que ayudó a que los evangelistas como Mateo y Lucas construyesen sus evangelios. Juan es un evangelio aparte y que es el último de los evangelios escritos. El primero fue Marcos, que en su redacción se dice que apeló al protoevangelio de Marcos, un evangelio original. También hay por ahí una especie de fuente Q, que proviene de una palabra en alemán, Quell, que no sé cómo se pronunciará, pero que significa justamente fuente. Y bueno, con todo este lío de evangelios tenemos a el de Tomás, que son 114 dichos, cada uno más rico que el anterior, cada uno más críptico que el anterior. No son narrativos como los evangelios a los que estamos acostumbrados, no nos cuentan una historieta, simplemente son una recopilación de dichos. Supóngase que Jesús caminaba por ahí diciendo cosas, bueno, la gente anotaba o recordaba y más adelante se fue poniendo por escrito. Bueno, esto vendría a ser el Evangelio de Tomás. Estamos de los 114 dichos, más o menos, ya le digo, por el 14. Así que vamos a partir desde ahí mismo. Este verso 14 dice así: díjoles Jesús, si ayunáis
os engendraréis pecados. Y si hacéis oración, se os condenará. Y si dais limosnas, haréis mal a vuestros espíritus. Cuando vayáis a un país cualquiera y caminéis por las regiones, si se os recibe, comed lo que os presenten, y curad a los enfermos entre ellos, pues lo que entra en vuestra boca no os manchará, mas lo que sale de vuestra boca, eso sí que os manchará. Esto está un poco perfilado también, fíjese cómo nos resuena de los evangelios, de haberlo leído en otros evangelios canónicos, uno de los 4 canónicos, solo que, bueno, aquí está con unas modificaciones o de hecho con algunas adiciones. En realidad la fuente es esta, ¿no? El otro está recortado. Entonces dice, si ayunáis os engendraréis pecados. Jesús les está diciendo que si se privan de comer, los ayunos que se hacían en Israel para ciertas festividades o para pedirle a Dios ciertas cosas o por ciertos pecados cometidos, el ayuno en muchas culturas era una forma de expiación, de pedir perdón. Entonces, él está hablando de que tanto el ayuno, que es la privación, a veces uno ayuna de comida, pero otras veces ayuna de diversión, otras veces ayuna de lecturas, otras veces ayuna de vida social. Esos ayunos, esas austeridades, permiten a través de esa privación una suerte de limpieza, que de hecho funciona así. Cuando uno se priva un tiempo de comer comida sabrosa, cuando come tiene una degustación diferente. Por ejemplo, la persona que va a degustar vinos, a catar vinos, necesita tener limpia su boca y su paladar. Si hace 2 minutos se comió un plato de tallarines, lo más probable es que al tener lleno el estómago y un poco en la boca el sabor de la salsa y del aceite, bueno, no va a sentir bien el sabor de ese vino. Necesita mantener un ayuno de un par de horas antes, aunque sea, de manera que a la hora de catar ese vino tenga todas sus papilas gustativas a tope, como se dice, ¿no? Súper limpias, súper predispuestas, abiertas a esa percepción. Entonces, el ayuno nos limpia, nos ayuda a purgarnos, nos ayuda a limpiarnos de aquello que por ser repetitivo y monótono acaba dejando de sentirse. Cuando usted, por ejemplo, se separa de su amado, de su amada durante unos días, cuando se reencuentra hay otro sabor, ¿no? Distinto al estar pegado todos los días, donde uno ya deja de sentir. Entonces, el ayuno es algo normal, es algo inteligente para hacer de vez en cuando. Entonces, les está diciendo, si hacéis ayuno, os engendraréis pecados. Fíjese, le agrega, y si hacéis oración, que es algo obviamente también importante, orar es una manera, hemos hablado tantas veces, no solo de pedir o de agradecer, hay oraciones de intercesión por otros, hay oraciones de agradecimiento, de alabanza, hay oraciones de pedido, hay oraciones de perdón también, pero más allá de los tipos de oraciones, es muy sano el hacerlo porque es una forma de exteriorizar lo que está pasando dentro. Cuando una persona reza, está contándose cómo es. Es decir, está al verbalizar o mentalizar lo que quiere o lo que siente, se está enterando él mismo de lo que siente. Ni hablar de los que están alrededor que también se enteran si es en voz alta, pero él mismo. Se cuenta que una vez un sabio bajó de las montañas en la India para solicitarle al rey que le reparara la ermita porque ya estaba muy destruida. Entonces le avisaron que estaba rezando en el templo. Y entró sigilosamente y se quedó en un costado esperando que el rey terminara sus oraciones. Y el rey cuando rezaba decía: Por favor, Dios, dame más riquezas, más poder, más gloria, una vida larga, todos los placeres, quiero vencer a mis enemigos, lo quiero todo y lo quiero ya, como la canción de Queen. Entonces el sabio dio media vuelta y se empezó a marchar, se fue. Y se estaba yendo. Y el rey, que lo oyó, giró la cabeza, vio que era este sabio y lo llamó. Y le preguntó por qué se iba, por qué no esperaba que terminara sus oraciones y hablaba con él.
Y el sabio le dijo, mira, rey, yo pensaba que venía ante un rey a solicitarle algo, pero me doy cuenta de que no estoy ante un rey, estoy ante un mendigo. Es decir, que ese rey era un rey que, por la forma que tenía de pedir, de orar, de solicitar, estaba mostrando la hilacha, estaba mostrando que no tenía una talla muy grande, que era muy mediocre. Entonces, cada vez que rezamos, no importa lo que estemos pidiendo y a quién se lo estemos pidiendo, nos escuchamos a nosotros mismos. Si alguien me dijera a mí, bueno, hacete unas oraciones, a ver, mentalmente. Bueno, cuando yo hago esas oraciones, lo que sea, puedo estar pidiendo, alabando, lo que sea, me voy a estar enterando de qué me está sucediendo dentro en ese momento. Entonces, la oración también, así como el ayuno, es algo inteligente. Y luego dar limosnas. Es decir, dar limosnas está muy bien. Aquí dice Jesús, si dais limosnas, haréis mal a vuestros espíritus. Es decir, quien da limosna está ayudando al prójimo. Y está generando, no solo ayudándolo materialmente, que es necesario, sino está generándose la idea de que no le estoy dando a un otro porque es un otro y se lo doy y ya está. Estoy contribuyendo al bien común. Al dar a ese otro va a tener un poco más, va a vivir mejor, va a estar más contento, a su vez me va a tratar bien a mí y a mi familia, a su vez es un delincuente menos. Esa idea que la tienen los judíos, que la tienen los musulmanes, con esta idea de dar limosna, o hasta lo tienen, bueno, los cristianos también, los evangélicos protestantes también con esto del diezmo. Siempre hay esto de participar con la comunidad porque genera la idea de que todos somos uno y que nadie es una isla. Y el que es una isla, al hacer esta limosna, empieza a darse cuenta que se acerca más a los demás, por lo tanto, a las necesidades ajenas, por lo tanto, ya no es tanto una isla, sino un archipiélago, un conjunto de islas. Luego se acerca más todavía y ya no es ni siquiera un archipiélago, ahora es una península, es decir, es una extensión de un continente que casi es una isla, pero está unida por un tramo de tierra. Y finalmente se convierte en continente, ¿no? En una masa de tierra conectada, ¿no? Donde no hay separaciones. Entonces tenemos estas tres cosas, el ayuno, la oración y la limosna. Resulta que es algo muy sano. Sin embargo, Jesús, fíjese lo que dice, si ayunáis os engendraréis pecados, si hacéis oración se os condenará, si dais limosnas haréis mal a vuestros espíritus. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O es bueno o es malo? No se entiende. Sin embargo, si avanzamos un poco más, lo aclara. Dice, cuando vayáis a un país cualquiera y caminéis por las regiones, si se os recibe, comed lo que os presenten y curad a los enfermos entre ellos, pues lo que entra en vuestra boca no os manchará, mas lo que sale de vuestra boca, eso sí que os manchará. Ahí está. Lo que está diciendo Jesús, que esto también lo dice en los evangelios canónicos, de forma más resumida, es que lo que sale del corazón, lo que sale de uno, las motivaciones que uno tiene, son espurias. Es decir, es difícil dar limosna sin esa cosa de fondo de, bueno, te estoy dando porque con esto me gano el cielo. O sáquenme una foto justo que le estoy dando la limosna al necesitado. Qué bueno que soy, viste qué gesto que tuve. Es difícil no hacer eso, lo cual ya mancha la limosna. Ayunar da una sensación de poder, da una sensación de que si yo me privo, por un lado tengo un autocontrol y un autodominio muy grande, y por otro lado ya me preparo para el placer que voy a tener cuando finalmente me dé el festín y coma, ¿no? Así sea ayuno social. En el momento en que vaya de nuevo a integrarme, ya no puedo aguardar la anticipación que tengo de ese placer, el placer que voy a tener de volver a encontrarme con todo el mundo, un placer potenciado por la carencia justamente. Y también la oración, el hecho de orar da una sensación de que estoy conectado con Dios, tengo todo controlado, tengo el mantra adecuado, tengo el teléfono de Dios, es decir, estoy conectado con Él, no hay nadie como yo, Dios me escucha.
Es decir, lo que les está diciendo Jesús es, por más que las cosas en sí, dar limosna, hacer ayunos u oración, sean cosas sanas, puras y útiles, eh, cualquiera de estas cosas que hagáis, seguramente las haréis con un corazón impuro. Entonces, de por sí, al hacerlas, ya hay una mancha, ya hay pecado en ello. Entonces, a veces es preferible abstenerse de una acción manchada que hacerla y mancharse justamente con una mala intención. Es decir, es preferible ir y no dar limosna a darla con esa actitud ¿cómo es? No me sale, de ser como soberbia, de tener así como una sensación de soy mejor. Entonces dice, cuando vayáis a un país cualquiera y caminéis por las regiones, si se os recibe, comed lo que os presenten y curad. Entonces aquí está dando como el remedio a lo anterior. Está diciendo, comed lo que os presenten. Cuando vayáis a un lugar, a un país, dice, o región cualquiera. Está diciendo, ve por la vida, camina por la vida, no intentes hacer limosna, no intentes buscar la oportunidad del ayuno, no intentes ir ahí orando como un loco. Tú ve por la vida, por la región y el país que sea. Y como se dice aquí en España, donde te pille, donde te agarre la situación, donde se dé que te den algo, que se dé la situación para dar la limosna, ahí lo haces, ahí lo haces. Entonces va a haber el mínimo de contaminación, el mínimo de anticipación premeditada del bien que voy a lograr y de lo grande que voy a hacer. Entonces lo que te den, recíbelo. Y no solo lo recibas, es decir, no hagas diferencias de me lo dio este es un inferior, cómo voy a tocar algo que tocó cómo voy a comer algo que comió este. Está diciendo, no tengas miedo a contaminarte. Yo cuando empecé con el tema de la meditación, tengo 45, bueno, hará como 30 años más o menos, yo cuando salía de meditar en el templo de Yogananda, me acuerdo, subía a un autobús y sentía ese miedo a que todo lo que acumulé durante la meditación en el templo me lo van a sacar en 2 minutos toda esta gente, porque tiene el aura sucia, esta gente mundana, y yo con mi espiritualidad como un bandido, me va a desvalijar en 2 minutos. Y tenía ese resquemor. Tiempo después me di cuenta que era al revés. Cuanto más resquemor tenía, más egoísmo tenía. Cuanto más egoísmo tenía, menos paz tenía, porque la paz viene de sentirse unido, no de sentirse una isla. Entonces todo intento de preservar lo ganado es un comercio, es un negocio. Me acuerdo que Don Miguel, un gran hombre ahí en el templo de Yogananda, con mucho ahínco, pero quizá con una orientación un poco equivocada, nos enseñaba, yo era muy chico, como digo, adolescente, a mí y a mi hermano que todavía es 4 años menor que yo, cultivábamos ahí en el jardín del templo, hacíamos trabajos de pintar y otras cosas para el templo y lo tomábamos como un sadhana. Y el gurú era él, era un hombre en ese momento que tendría sus 70 y tantos. Y nos enseñaba cosas como cuando salgan de acá, no hablen con nadie, no dejen que nadie los mire a los ojos, porque si te miran a los ojos detectan que tienes energía de sobra y te la quitan, tengan cuidado, que no los toquen, ese tipo de cosas nos enseñaba. Entonces nos generaba como una paranoia. Y entonces nuestro ayuno, que también lo hacíamos cuando hacíamos meditaciones en el templo o íbamos a trabajar, de repente comíamos solo fruta ese día y muy pocas. La oración, es decir, hacíamos mucha meditación y también la limosna, que era esto de servicio al templo, ¿no? Servicio y servicio a los hermanos, sería compañeros de meditación. Bueno, todo esto se manchaba con un sentimiento de todo para mí, ¿no? De egoísmo, de hago todo esto, pero quiero ganar a cambio paz. Es decir, quiero sentirme bien, quiero tener la conciencia tranquila de que soy el mejor o que por lo menos estoy entre los elegidos, que hice grandes cosas, que me he ganado un pedacito de cielo y que tengo el cinturón negro de karate, más o menos.
lo que está diciendo Jesús es todo lo contrario. Ve por la vida, por cualquier región y por cualquier país. Es decir, metete donde sea, metete, no vayas buscando el templo, el lugar especial, la sinagoga, la iglesia, el hombre supuestamente santo, la mujer. No, ve por cualquier lado. Jesús mismo en su vida se mezclaba con cobradores de impuestos, que era lo peor para un judío, era un traicionero de su raza, con prostitutas, iba a fiestas, ¿no? Iba a bodas, bailaba, se reía, bebía. Es decir, no tenía esa cosa de que no, yo soy un hombre santo, yo solamente con los míos, con los que meditamos y repetimos los nombres rabínicos de Yahweh. No, él se mezclaba con todo el mundo. Entonces lo que dice es eso, nos aconseja. Cuando vayáis a un país cualquiera y caminéis por las regiones, o sea, en el barrio que sea, en la zona que sea, con la gente más normal que te puedas encontrar, si se os recibe, porque no siempre se te recibe, a veces esa gente no quiere participar, no quiere abrirse, y otras veces sí, comed lo que os presenten. ¿Qué es lo que te presentan para comer? A veces no es comida de alimentos sólidos, a veces es una historia que te quieren contar, algo que a esa persona le pasa, algo que siente. A veces uno es selectivo, ¿no? Y le gusta hacer ayuno, dar limosna, hacer oración, siempre sacar de adentro hacia afuera. Yo ayudo al pobre, yo voy y como mucho, no sé, si me dedico a escuchar a la gente con problemas, escucho a la gente con problemas, pero nunca me abro a lo que sea, porque es muy fácil dar, porque no tiene el compromiso de abrirse. Cuando yo doy lo que doy y salgo ileso. Yo hago un regalo, toma, este es tu regalo, haz lo que quieras con él, hasta luego. Pero cuando me dan un regalo a mí, yo tengo que ser impactado por ese regalo, me tengo que dejar impactar, me tengo que dejar modificar por ese regalo, y el otro me va a estar mirando a ver qué cara pongo. Y si yo estoy fingiendo, se nota. Entonces tengo que ser sincero, por lo tanto tengo que ser vulnerable. Entonces, saber comer lo que el otro me dé es dejarme impregnar. Y para eso hay que ser muy humilde. Es todo lo contrario a la soberbia. Si yo estoy acostumbrado a dar, estoy bajo control. Controlo porque yo ayuno cuando quiero, yo doy limosnas cuando quiero no. Yo hago oración cuando tengo ganas o meditación, y cuando quiero terminé mi meditación y ya está. En cambio, caminar por cualquier región y por cualquier país implica estar abierto a lo que venga. Y si te encontrás con alguien que te quiere contar los problemas que tienes, si te quiere hablar de fútbol, lo que sea, estar abierto. Come lo que te den, no te va a contaminar, no te preocupes. Porque no te contamina, dice Jesús, lo que te viene de fuera. Te contamina lo que sale de vos. Cada vez que vos querés tener un plan, yo le voy a dar a lo que necesita, yo voy a hacer ayuno porque eso es lo que te contamina, dice, no lo que el otro te da. Cuando el otro te da el mismo acto de tener la oreja abierta y el corazón abierto para recibir lo que el otro te va a dar, ese acto mismo es un acto continental, ¿no? De contener al otro. No es un acto insular, como de isla. Si sos una isla, es cuando estás ayunando, cuando estás orando, ahí te estás aislando. Déjame tranquilo que voy a rezar. O no me hagan ruido que voy a meditar. Ese es un acto individual, que no está mal. Pero lo que dice Jesús es, por ese tipo de cosas, tené cuidado, porque si haces esas solas, podés terminar condenado, ¿eh? Podés pensar que sos el mejor y en realidad sos el peor. Había un yogi que meditaba bajo un árbol y era súper puro el tipo. Y hacía todo esto, limosna, todo lo que tenía que hacer, ¿no? Lo que tenía que cumplir según las reglas védicas. Y junto a él había una casa, junto a su árbol, una casa donde vivía una prostituta, que todos los días tenía sus clientes, así que había un desfile de tipos. Y el yogi empezó a descuidar su meditación para criticar a la prostituta y decirle a ella: escúchame, Martita, así no vamos a llegar muy lejos, ¿viste? Si vos querés ganarte el cielo, así no vas bien, ¿eh? Te vas para abajo, ¿eh? Yo no sé si me captás la idea. Yo no quiero molestarte mucho, ¿eh? Sí, ¿sabes qué pasa? Yo no tengo otra manera de vivir.
Sí, Martita, pero bueno, es preferible morirse de hambre a vivir de eso, ¿viste? No sé, no sé, no sé. Y la mujer diariamente seguía trabajando. El hombre decidió entonces poner una piedra en la puerta de la casa de la mujer por cada cliente que veía. Al poco tiempo había una montaña delante de la casa de la mujer y los clientes tenían que esquivar la montaña para entrar y para salir. Poco tiempo después muere la mujer y el yogi pensó para sus adentros, esta se fue al infierno. Y tiempo después, un par de meses, muere el yogi. Y cuando muere el yogi, lo llevan al infierno, a él. Y el tipo pregunta, ¿estamos en el infierno? Sí. No, espere acá. Estamos acá. A ver, ahí. Sí, acá estamos, en el infierno, querido. No entiendo mucho la situación. Yo, que soy el yogi meditador, estoy en el infierno. Esto está todo cabeza abajo, patas arriba. Decime, ¿y la prostituta, por ejemplo, para tener una idea, dónde está? ¿Está en un infierno más abajo, más caliente, más desagradable, quemándose? Le clavan unos tridentes ardientes, me imagino, en unas cacerolas, ¿no es cierto? No, de hecho no. Y bueno, pero ¿dónde está? En un infierno más abajo tiene que estar. No, en realidad está en el cielo. No te escuché bien, ¿dónde? En el cielo, cielo, arriba, pasándolo bien. Pero ¿cómo va a estar pasándolo bien si es una pecadora? Sí, pero ¿sabes qué pasa? No se trata tanto de lo que uno hace. Ella, sí, es verdad, trabajaba de prostituta, pero interiormente tenía una ansia de paz, de equilibrio, de bienestar, de amor, ¿no? De armonía. Y vos no, ¿viste? Vos mucho yogi, mucho marquita en la frente, mucho que medito todo el día, hombre santo, pero en tu mente lo único que había era el pecado de la prostituta, ¿viste? Así que, lo siento, ponete bronceador, pero te vas a quedar acá en el infierno. Entonces fíjese cómo funciona la cosa. A veces la limosna, la oración, el ayuno, te pueden llevar al infierno mucho más que el no hacerlo. Entonces lo que dice Jesús es, come lo que te den, come lo que te den. Cuando viene alguien y te dice, me pasa tal cosa, o te cuenta tonterías o superficialidad, escúchalo. Tené corazón, no pienses, me tengo que ir rápido porque tengo que ir a meditar, porque tengo que hacer mi ayuno y esta persona me lo está interrumpiendo. Hay un dicho en latín que dice, ambula per hominem et pervenies ad Deum. Es decir, camina con el hombre, ambula per hominem, y alcanzarás a Dios. Et pervenies ad Deum, ¿no? Alcanzarás a Dios. Entonces, fíjese cómo se trata el camino como las gopis de Krishna, de lo cotidiano, del amor diario, ¿no? Del trato de, como dicen en francés, de tête à tête, ¿no? De persona a persona, de cercanía. No se trata de la espiritualidad plástica que viene en cajita y que se da cuando se tiene que dar y cuando no, aguantátela. Entonces dice, no solamente eso, fíjese, le dice, comed lo que os presenten y curad a los enfermos entre ellos. Curad a los enfermos. O sea, no solamente recibas lo que te dan, que esa persona te cuente algo y te conviertas en una oreja, por ejemplo, sino que dales algo, ¿no? Aportales algo. Dales una idea, dales una mano, dales económicamente, dales lo que necesiten. Pero no da limosna así como, bueno, los jueves doy limosna. Vengan y hagan una cola. No, porque eso está muerto, eso no tiene, es lo que dice Jesús, no tiene vida. Si das limonas los jueves y el que venga se pone en la cola y agarra la limosna que dejaste. Y ayuno, haces ayuno 2 veces al año, cuando conviene, cuando es la festividad. No, eso está muy controlado, eso está muy regulado, está saliendo de un corazón sucio. Si querés realmente cambiar, hacer una metanoia, tenés que acercarte al hombre, tenés que abrirte a los problemas ajenos, perder tiempo, como se dice, que no es un perder tiempo, justamente. Entonces, come lo que te den, lo que sea que el otro te dé, es humanidad. Ahora, cuando el otro te dé eso, no solamente recibas, que eso motive un dar, curá a los enfermos. Entonces,
que se produzca una curación, que puedas ayudar a ese con una palabra, a aquel otro con una oreja, a un tercero con un consejo, a un cuarto con dinero, a otro prestándole un libro, lo que fuera. Estando ahí, no sé, algo. Eso es curar a los enfermos. Entonces, porque siempre se pregunta, bueno, pero ¿y qué voy a hacer yo? Si yo soy un tipo que recién estoy entendiendo un poco de qué va la vida. Yo tengo esta teoría. Si yo me encuentro con una persona que sabe lo mismo que yo, que está en el mismo nivel de comprensión que yo, bueno, nos recordaremos mutuamente el tema. Si me encuentro con alguien que sabe menos que yo, que está en un nivel de comprensión menor, bueno, tendré la oportunidad de transmitirle algunas cosas que le sirvan. Y si me encuentro con alguien que sabe muchísimo más que yo, que tiene un nivel de comprensión de la vida mayor, aprenderé de él o de ella. Entonces, se trata de eso. Siempre hay un intercambio. Sea que vos le des al otro, sea que se den mutuamente algo, se intercambien o que recibas. Entonces dice, pues lo que entra en vuestra boca no os manchará. Siempre que se trabaje con esta o se funcione o se maneje uno con esta actitud de apertura, no te mancha. Así te cuente de fútbol, del odio que le tiene a fulano, porque lo estás haciendo con amor. Y al hacer con amor, eso es millones de veces más valioso y más generador de esa metanoia, de esa metamorfosis, de ese cambio, que ir a hacer ayuno o dar limosna o hacer oración cuando corresponde según el manual del buen y llene el espacio con el nombre que sea, cristiano, budista, musulmán. Eso no es realmente, no tiene espíritu. Pues lo que entra en vuestra boca no os manchará, mas lo que sale de vuestra boca, eso sí que os manchará. Lo que sale de la boca son las acciones, como decíamos, que uno hace, que aunque sean santas, están hechas siempre bajo control, para tener todo manejado. Vamos a escuchar un audio pequeño que nos cuenta cómo colaborar con la Espada de Damocles, con nuestro programa, para que podamos seguir por ahí contando estas cosas y podamos comprar material y cables y todo un montón de conectores que tenemos siempre ahí que necesitamos. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así que vamos a seguir con el siguiente, ahí va con la música, al siguiente Logoi, creo que se llaman así. No, Logoi no, Logio. Bueno, después lo voy a buscar bien. Aforismos, vamos a decirles. Vamos a ir al 15, este es cortito. Dice, dijo Jesús, cuando veáis al que no nació de mujer, postraos sobre vuestro rostro y adorarle. Él es vuestro Padre. Cuando veáis al que no nació de mujer. ¿Qué es un tipo que no nació de mujer? El que nace de mujer es el ego, ¿no? Que tiene una historia. O sea, yo nazco de mi madre, Pablo Veloso, tiene una historia, incorporo traumas familiares, guiones, como dice Eric Berne, guiones familiares, me pasan cosas, le temo a ciertas otras, tengo casi un destino marcado, ¿no? Como en El exorcismo de Emily Rose, que básicamente a Emily Rose ya le trazó su propio marco familiar, social, cultural, geográfico, todo eso trazó un guión para ella que incluía estar, entre comillas, poseída y finalmente morir en el intento. Entonces, ese es el que nace de mujer, todos nacemos de mujer, es decir, todos tenemos ese pasado, todos tenemos un marco contextual que nos viene dado, ¿no? Estamos, como decía Heidegger, arrojados al mundo. Sin embargo, hay una dimensión de nosotros, una parte nuestra que no nació de mujer. ¿Cuál es esa parte? Cuando yo disminuyo el pensamiento discursivo, yo siempre digo sentándose a meditar, pero da igual, usted puede estar haciendo un paseo por el parque, es lo mismo. Quiero decir, cuando disminuye Pablo, ¿no? Toda esa cháchara mental, ese bla, 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 disminuye. Cuando disminuye eso, hay un silencio.
En ese silencio no hay un recordarme a mí mismo que yo soy tal y cual y que me pasa esto y que desearía lo otro. No hay nada de eso. Ese no hay nada es igual al no hay nada del vecino e igual al no hay nada del presidente de la nación y del tipo más insignificante del país. Es el mismo no hay nada. Ese no hay nada es un no nacido de mujer. Ese es vuestro Padre, dice Jesús. Entonces, cuando uno dice Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, ¿no? Abba, como decía él, que en realidad Abba era como decir, no papito, pero papá, papá. No era padre, serio como padre, no era tampoco tan confianzudo como papito, sino que era papá. Entonces él le llamaba papá, cosa que escandalizaba a los judíos, que jamás le dirían Abba a Dios, sino Adonai, El Shaddai, Yahweh, Elohim, todos esos nombres que denotaban, bueno, realeza, poder, fuerza. Entonces, esa realidad, eso que los místicos, de ahí viene místico, misterio, lo misterioso, lo silencioso, eso no nació de ninguna mujer, no tiene historia, no tiene pasado, no tiene colores, no tiene nada. Eso es lo masculino, es el padre que está detrás de todo. Mientras que lo que nació de mujer nació, dirían los gnósticos, de Sofía, dirían los hindúes, de Maya, ¿no? De la ilusión, de Kali, dirían los hebreos de la Shekinah. Es decir, nació, es hijo, la mente nuestra es hija de la naturaleza, es hija de los acontecimientos, es hija de un montón de circunstancias que es como haber nacido de una mujer, ¿no? Nacer de un útero, mientras que nacer del Padre es como nacer del Espíritu. Por eso dice, cuando veáis al que no nació de mujer, ¿quién es el que no nació de mujer? El Mesías, ¿no? El Mesías, el ungido. A los antiguos reyes hebreos, cuando los nombraban reyes, les ungían en la frente con aceite, le echaban un poco de aceite y se entendía que Dios los tocaba y les derramaba el espíritu ahí en ellos. O sea que ese Mesías, a partir de ese momento, era el ungido, que es lo que significa Mesías, ungido. La palabra Cristo en griego significa justamente el ungido, lo mismo. Entonces, ¿quién es un ungido? Bueno, ese es el yo, no el ego, el yo. Es decir, aquella parte, vio que usted dice, yo soy tal cosa, yo quiero tal, yo deseo, yo, detrás de todas las acciones, ¿no? Los verbos y los adjetivos, yo quiero tal cosa grande, rica, cara, yo soy el mejor. Yo, ¿se da cuenta? Son adjetivos y verbos. Usted quítele todos los adjetivos y verbos y lo que le va a quedar es yo. Y el vecino dice yo. Y la vecina dice yo. Y el presidente dice yo. Después el presidente dirá, yo tengo un coche carísimo. Y usted dirá, yo tengo un coche común. ¿Vale? Pero todos tienen algo en común. Yo. Bueno, ese yo es neutro. Es lo que persigue la meditación. Es descubrir eso. Pero no vivir ahí, porque la otra parte tiene que estar activa, si no, socialmente no podemos funcionar. Pero no es lo mismo funcionar exclusivamente en los verbos y en los adjetivos, a saber que los verbos y los adjetivos son accesorios de un yo, como ropas que se pone usted cada vez que sale a la calle. Entonces, cuando veáis al que no nació de mujer, yo lo puedo ver al sentarme en meditación o en contemplación, lo puedo ver mirando un amanecer y teniendo contacto con ese silencio, lo puedo ver de mil maneras, pero quiero decir, está ahí, siempre accesible para todos. No es solo para unos elegidos, ni para el más rico, ni para el más inteligente, ni el más culto. Todos lo tienen ahí. Es el sustrato. Todos tenemos yo. Entonces, cuando veáis al que no nació de mujer, postraos sobre vuestro rostro y adoradle. Postraos sobre vuestro rostro. Era muy común que ante un rey, no era que solo te arrodillabas o apoyabas una rodilla en el suelo y le decías ¿qué tal, rey? No, tenías que postrarte sobre tu rostro. O sea, tenías que poner la cara contra la tierra. La cara se entiende que es la parte más noble, la cabeza, la cara de una persona, y los pies la más sucia.
Poner la cara en la tierra es como humillarte. Y por otro lado, cuando pones la cara en la tierra no ves. Y al no ver, el rey está seguro de que no vas a levantar un arma y lo vas a matar, porque no lo ves, ¿no? Sabe que hasta que te levantás, lo mirás y le acertás con la espada, el rey se aparta. Entonces es una prevención. Con eso estás humillándote. Entonces lo que está diciendo es, cuando veas al que no nació de mujer, postrate, rostro en tierra, humillate y adorarlo. Y adóralo, porque con esto del adorarlo, adóralo o adóralo, ¿no? Siguiendo así con la pronunciación, así como al estilo español. Adóralo. Entonces, cuando uno adora a Dios, a veces se malinterpreta en el sentido de que, ¿qué? Estoy adorando a un ser superior que me domina, es una suerte de debilidad, de subyugación. ¿Quién se cree ese Dios para tenerme bajo sus pies? Vivimos en la era del humanismo y yo tengo que reivindicar mis derechos individuales, mi valor como persona. Lo que está diciendo es que lo que nace de mujer, que tiene historia y todo eso, además de que ya hablamos que lo que nace muere, en cambio ese que no nace de mujer no muere, justamente no muere porque no nace, ¿no? Está siempre. En toda la historia de la humanidad siempre ha habido yo, siempre. Por eso cuando le preguntaron, Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamás? Para que yo le diga al faraón, me habló fulano, ¿quién me habló a mí? ¿Cómo es tu nombre? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Eso le dijo Dios, yo soy el que soy. Entonces le quiso decir, soy yo, el yo que está detrás de todo, eso soy yo, ¿no? Los hindúes le llaman Atman, Brahman, el ser, se le dice también en la filosofía, el ser. Bueno, eso es el yo. Postrate ante eso. ¿Quién se postra ante ese yo? No es que usted se postra ante un tipo que está afuera. Usted lo que está haciendo es desaparecer, relegarse, postergarse voluntariamente ante eso otro, porque usted lo descubrió más valioso. Usted descubrió que había una dimensión de sí mismo que usted no estaba pescando, no estaba captando, y se da cuenta que esa dimensión es crucial. Es como cuando usted no se dio cuenta y estaba sonando una melodía fantástica. ¿Qué hace usted? Hace silencio. Silencio y se queda quieto, no mueve ni un músculo, casi como que cierra los ojos y hasta abre la boca. Veo que la gente que quiere escuchar mejor y abre la boca, que uno dice, ¿para qué abrir la boca? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pareciera como que todo eso, la inmovilidad corporal extrema, el cerrar los ojos, el quedarse inmóvil y poner la cabeza en una posición casi como horizontal, tipo antena, como si no estuviera captando algo, ¿no? O levantando un poco la barbilla como si con los orificios nasales fuera como también a captar. Y abrir la boca parece ser que eso capta todo. ¿Por qué uno hace todo eso? Porque le interesa captar ese sonido que es tan sutil que cualquier movimiento suyo, hasta tragar o respirar, haría que usted no lo escuche. Entonces hasta deja de respirar y de tragar por un momento. Entonces alguien vendría y le diría a usted, escúchame, Juan, te estás humillando, ¿qué es esto? Desaparecer por completo inmóvil ahí con la boca abierta como un tonto. Todo por una musiquita. Claro, pero Juan le respondería, ¿sabes qué pasa? A mí me interesa esa música, ¿viste? Y yo así no la puedo escuchar, así que por favor callate vos también, que quiero oírla. Entonces, el hacer ese silencio absoluto es una forma de adoración. A lo que se refiere con adoración no es hacer genuflexiones infinitas o rituales. No, se refiere a silenciarse, ¿no? Como dice el Salmo, bueno, no me acuerdo qué número, no sé si es no me acuerdo el número, pero dice, aquíétate y sabe que soy Dios. Mire qué simple, aquíétate y, o sea, baja la velocidad de tus pensamientos, tu ruido mental, bájalo y no hagas más nada que saber que soy Dios. Es decir, cuando disminuyas ese ruido vas a saber que soy Dios. Aquíétate y sabe que soy Dios. Esto es lo mismo. Cuando veas al que no nació de mujer, póstrate rostro en tierra y adórale. Él es vuestro Padre. Así de simple. Ese es el Padre de toda la humanidad, ¿no? El que generó todo.
el yo, el silencio. Siguiente dicho, número 16. Dijo Jesús, quizá piensen los hombres que he venido a traer la paz. Vio que en varias ocasiones en los evangelios también Jesús dice, vine a poner la guerra, a traer la espada, a poner hermano contra hermano, nuera contra suegra y todo así, a dividir familias. Y uno dice, pero este no es el mismo que habla del amor y de poner la otra mejilla. ¿Cómo puede ser? Entonces dice, quizá piensen los hombres que he venido a traer la paz al mundo y no saben que he venido a traer disensiones sobre la tierra. Fuego, espada, guerra, pues 5 habrá en casa, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y todos ellos se encontrarán en soledad. Entonces, está hablando de que el Cristo, el yo, el silencio, no vino a traer paz. Porque justamente no hay una apertura natural hacia eso. Al revés, hay un rechazo a eso. Tratamos de vivir siempre en la superficie y dividirnos y pelearnos entre nosotros. Entonces cuando entra, ya lo dijimos con la parábola esta de la semilla que se arrojaba para ser sembrada, cuando esa semilla, cuando ese Cristo aparece en nuestra vida, cuando ese silencio aparece, lo que crea es disensiones. 3 estarán contra 2, 2 contra 3. ¿Qué son estos 5 de los que habla? ¿No? Estos 5 son los 5 sentidos, entre otras cosas. Son los 5 sentidos que tenemos, el gusto, el olfato, el tacto. Todos se pelearán por quedarse con la tarta, ¿no? Quedarse con la totalidad. Y de la misma manera las potencias, como diría San Juan de la Cruz, la voluntad, la memoria, no sé, el deseo, se empiezan a pelear entre sí, a ver si puedo dominar a mi memoria, que cómo puede ser que me salga la libido cuando yo creía tenerla controlada. Todo eso en pos del silencio. Entonces, cuando no está Cristo, cuando no hay ni indicio de este silencio, nada. No, nos peleamos entre nosotros, pero no hay un telón de fondo. Entonces no se nota mucho cuánto nos estamos moviendo. Pero cuando aparece otro silencioso, te viene a traer problemas, porque desde el momento en que aparece el fondo negro o un fondo determinado, todos sabemos si nos estamos moviendo mucho, poco con respecto a ese fondo. ¿No vio que cuando aparece en un grupo una persona tranquila, molesta mucho, porque pone en evidencia que los otros están haciendo mucho ruido, o que la gente es muy nerviosa o muy ansiosa? Si no estuviera ese que es tranquilo, los ansiosos y nerviosos no se notarían y les parecería súper normal ser así. Sin embargo, a partir de que está el nervioso, empieza a haber ahí como una batalla campal. Algunos toman partido por el tranquilo, o lo defienden, o quieren parecerse a él, se distancian entonces de los otros que quieren seguir siendo nerviosos, porque les parece que ser nerviosos es mejor, porque los hace más productivos, y empieza a haber disensiones. Están los que dicen, no, yo prefiero el silencio, me di cuenta que por ahí pasa. El otro que se burla y se mofa de este diciéndole, pero ¿quién te crees? ¿Que te crees superior porque meditas? Entonces, siempre que aparece esta dimensión más profunda del ser en nuestra vida, en nuestra cercanía, trae problemas. Y no solamente así en un grupo de amigos, interiormente. Imagínese dentro de usted, un día usted lleva su vida como la lleva, ¿no? Con sus ansiedades, sus preocupaciones, sus miedos, y nunca se cuestiona nada. Hasta que un día aparece dentro de su vida, por una lectura, por, no sé, un podcast como este, la idea de el silencio, la paz, la tranquilidad, y usted dice, esto yo no lo había tomado en cuenta. Y algunas partes suyas se pliegan y dicen, yo lo quiero esto, ¿cómo hago? Y otras partes suyas dicen, no, yo quiero seguir como antes. Entonces se empiezan a dividir. De 5 que había eran 3 contra 2 y 2 contra 3 y empieza una batalla campal. Empieza una guerra civil dentro de usted. Por eso dice, 3 estarán contra 2, 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Es decir, lo que antes era armonía, ahora se revela y empieza una contienda. Pero es bueno esto, porque
las contiendas, los roces, los conflictos, como decía Heráclito, son fuego, y el fuego es el que transforma las cosas. Así que resulta sumamente creativo y productivo. Entonces, dice, y todos ellos se encontrarán en soledad. Todos ellos se encontrarán en soledad. Es decir, ¿cuál es el punto de contacto de todos ellos? Aunque estén enemistados. La soledad, el silencio, el misterio. Es decir, Cristo es el punto común de todos ellos. Habrá los que son partidarios del silencio, los que son antagónicos al silencio, los que intentan matar al silencio, los que intentan sabotear al silencio, los que intentan propiciar al silencio. Da igual, va a haber siempre una conexión con ese silencio. En eso se encuentran todos. Es decir, yo puedo decir yo esto, yo aquello, yo lo de más allá, pero siempre es yo. Vamos a ir finalizando aquí unos minutos antes nuestro programa, ya que tenemos unos vecinos o algunas personas que están en las zonas contiguas que aparentemente están en pleno festejo y bueno, entiendo que se va a meter un poco aquí por el micro, así que vamos a escuchar un audio que nos cuenta cómo descargar nuestro programa. Ahí va, que hace rato que no lo escuchamos. Para nuestros programas grabados puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Y bueno, estaba escuchando con más detalle de dónde venía este ruido y sí, son los vecinos que están celebrando, pero le confieso, hoy es 24 de diciembre, no es momento para estar grabando un podcast de La Espada de Damocles, son las 9 de la noche, así que es de lo más normal que los vecinos estén celebrando. Además, se escuchaba también o se escucha una niña que tiene una hija pequeña que está llorando, así que los normales son ellos y el anormal soy yo, así que no tengo ninguna excusa. Vamos a escuchar cómo participar de nuestro grupo de Telegram, que tenemos un grupo en esta red social que es como WhatsApp, pero con muchas más prestaciones, donde somos unas 150 y tantos oyentes que estamos ahí continuamente charlando entre nosotros y bueno, viendo ideas interesantes. Ahí le cuento. Sumarte al nuevo grupo de Telegram de La Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices: hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de La Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente Te va a gustar. Y ahí, bueno, ya estamos entonces en nuestro final. El último de los versos que hemos tratado tenía que ver con esta idea de Cristo como, o de la figura del silencio, del misterio, como algo disruptor, algo que crea una disrupción, una controversia. Y por eso dice, quizá piensan los hombres que he venido a traer la paz al mundo y no saben que he venido a traer disensiones. Cristo, Krishna, Buda nunca han sido, Mohammed tampoco, Mahoma, nunca han sido personas que hayan traído la paz. Siempre han traído discordia, han generado movimientos, partidismos, antagonismos, pero es normal. Cuando todos piensan igual y hay una suerte de normalidad, ¿no? De que todos hacen lo mismo, eso es la norma, no quiere decir que sea bueno, simplemente que es normal, que todos lo hacen. Cuando viene alguien que hace algo distinto, siempre va a provocar movimiento. Pero esa es la idea del avatar. Krishna o Buda o quien sea, siempre vienen a revolver las cosas. Así que nos vamos a encontrar en el próximo programa para seguir analizando este evangelio tan magnífico de Tomás, ¿no? Con sus 114 dichos en arameo, el lenguaje antiguo, probablemente
el evangelio más antiguo que tenemos escrito, junto con el de Protoevangelio de Marcos y la Fuente Q, que también este evangelio, fíjese en qué película, por si quiere verla y algún día la analizaremos también aquí en el programa, en la película Stigmata, ¿no? Estigmatizada, que es una película muy interesante. Bueno, está toda alrededor de esta idea del evangelio de Tomás, como algo entre herético y problemático. Ahí va, el final. Soy Pablo Veloso y esto es La Espada de Damocles. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!